Dios bendiga, mis hermanos. Bienvenido a la casa de Dios en esta noche. Abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Alabanza al Señor. El diablo va a venir y le vamos a derrotar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén, gloria al Señor. Apocalipsis 22, versículo 12. Gloria a Jesús para siempre. Cristo vive. Siga adorando a tu Dios en esta noche. Gloria a Jesús. Vamos a terminar con el libro de Apocalipsis. Estoy ya por más de 22, 23 años dando el libro de Apocalipsis, pero nunca lo he terminado. Es la primera vez que lo vamos a terminar. Alabanza al Señor. Amén. Apocalipsis 22, 12. ¿Mis hermanos lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche de una manera muy especial. Alabanza a Jesús para siempre. Glorificados a Jesús. Gloria a ti, Señor. Hermano, vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable en esta noche lo que tiene para nosotros, que nos dé lo que nos trae en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Tuya son la gloria y la honra, Padre. Señor mío, Padre Santo. Mira, Señor, que vinimos a buscar tu palabra en esta noche, Jehová. Señor, danos esa palabra fresca, Padre Santo, que tú has traído, Padre mío, en esta noche, Padre mío, en boca del pastor, Señor. Úsalo, Padre Santo, como tú lo has usado siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor, y sigue adorando a tu Dios. Sigue alabando a tu Dios. Alabanza a Jesús para siempre. Cristo vive, Cristo reina, su nombre sea la gloria. Apocalipsis 22, 10. Comenzamos ahí. Amén, hermanos. Ya vimos los primeros 9 versículos. Y ahora vamos a seguir con el versículo 10. Versículo 10 dice: y me dijo, no selles las palabras, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Cuando Juan recibió esta revelación, amén, ese ángel le dice para no sellar, amén, las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Y yo pregunto, ¿cuántos años atrás Juan, el apóstol Juan, recibió esta revelación? ¿Quién lo sabe? Amén, 2000 y pico de años. Y el ángel le dice, no seas las palabras de este libro. Mantén Apocalipsis 22, pero vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Gloria al Señor. Cristo vive, a su nombre la gloria. Daniel capítulo 12. Alabanza al Señor. Daniel capítulo 12, versículo 9. Gloria al Señor. Cristo vive. Amén. Mis hermanos, ¿lo tienen? En Daniel 12, versículo 9 dice la palabra: él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, en su oración a Dios, Dios le reveló también cosas que iba a acontecer en el futuro. Daniel tuvo revelaciones similar a de los de Juan. Pero ¿qué contraste usted ve entre Daniel 9:12 y Apocalipsis 22:10? Amén. Daniel que recibe, usted ve capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, es igual que Revelación 13.
Amén. Daniel recibe estas revelaciones y Dios le dice: Daniel, no es para tu tiempo. Amén. Tú vas a morir en paz, vas a estar conmigo. Y Dios le dice para sellar las palabras, porque son preparadas para el tiempo del fin. Y Daniel vivió como unos 500 años, amén, antes de Juan. Bendito sea el Señor. Pues Daniel recibe una revelación similar, y después de 500 años Juan recibe una revelación, y a Juan sí Dios le dice en Apocalipsis 22, 10 y muchos otros capítulos de Apocalipsis, para no sellar, amén, la palabra, porque el tiempo está cerca. De Daniel a Juan 500 años. De Juan para ahora pasaron 4 veces 500 años. Alabanza al Señor. Amén. Y desde allá, cuando Dios le dio a Juan esta revelación, Dios le dice que el tiempo está cerca. Alabanza al Señor. Pues, y vemos también en la profecía bíblica que todo se ha cumplido. No hay profecía que no se ha cumplido. La única profecía que está a la puerta para cumplir es el rapto de la iglesia. Por lo demás, todas las otras profecías se han cumplido. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En el versículo 11 dice la palabra: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Alabanza al Señor. Amén. Aquí, viendo que el tiempo está cerca, viendo la brevedad del tiempo, amén, glorificado sea el Señor. Vemos que la palabra dice que los que rechazan la oportunidad, amén, si es injusto, aumentará su injusticia. Vemos la iglesia popular, con el tiempo se va pasando, esa iglesia no se hizo mejor, se va de mal en peor. Hasta ahora quieren cambiar la Biblia. Amén. El líder más alto de esa iglesia dijo que la Biblia está anticuada, que hay que sacar una nueva Biblia. Amén. Alabanza al Señor. Pues los que son injustos serán aún más injustos. Los que abandonaron la palabra, créeme que no regresarán a la palabra. Y Dios dice: los que son justos, los que buscan a Dios, sean justos todavía. Santifíquese más, purifíquese más, porque Cristo viene pronto. Alabanza al Señor. En el versículo 12 dice la palabra: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Arriba en el versículo 10, el ángel le dice a Juan, y aquí Jesucristo mismo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Jesús viene pronto. Para nosotros 2000 años es mucho tiempo. Amén. Para Dios son como 2 días que han pasado desde que Cristo vino. Dios quiere dar oportunidad a la humanidad, al cristianismo, a los cristianos, alabanza al Señor, para ser salvos. Si Cristo viene ahora, habrá mucha sorpresa, hermano. Por eso vemos también en Apocalipsis 7 una multitud grande de cristianos que se van a convertir en la gran tribulación. Amén. Un grande grupo de cristianos que se van a convertir en la gran tribulación. Alabanza al Señor. Hay muchos cristianos que se van a quedar, hermanos. Amén. Muchas veces tomamos las cosas de Dios a la ligera, pero Dios nos exhorta. Dios nos da de su sangre, de su palabra, amén, de su espíritu, para nosotros servir a Dios, para que este día no nos coja por sorpresa. Amén. Pero la Biblia nos enseña que de toda forma hay algunos, cuando el rapto venga, lo cogerán de sorpresa. Alabanza al Señor. Y Cristo dice aquí y repite tantas veces
que Él va a regresar pronto aquí en la tierra. El versículo 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alabanza al Señor. Aquí Dios declarando que Él es el Dios todopoderoso, que Él tiene todo control. Alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, el primero y el último. Dios tiene todo control. Dios es todopoderoso. Alabanza al Señor. Amén. Y nosotros, sus hijos, tenemos que confiar en Dios en cualquier circunstancia, en toda circunstancia. Tenemos que confiar que nuestro Dios nos puede ayudar, nos va a ayudar, nos va a sacar de toda circunstancia, y por eso nosotros podemos ser fiel a Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. El versículo 14 dice allí: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De qué ropa está hablando aquí, hermanos? Alabanza al Señor. Dice aquí en el versículo 14: bienaventurados. Bienaventurados quiere decir 3 veces feliz. Amén. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Alabanza a Jesús. ¿De qué ropa está hablando acá? ¿Nadie? Ropa de inmundicia. La ropa de inmundicia, hay que lavar la ropa de inmundicia. ¿A qué se refiere? Su vida. Hay que limpiar toda la inmundicia. En Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis es, ahí usted ve un gran número de gente que se entregaron la gran tribulación. Millones de todo idioma, todo lenguaje. Amén. El versículo 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y un anciano le pregunta a Juan: ¿quiénes son esa gente, esa multitud? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Y Juan le dice: yo no lo sé. El versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí no habla de ropa literal, habla de ropa de justificación, un vestido de justificación. Amén, hermanos. La Biblia dice que seremos vestidos, amén, de unas ropas blancas. Está hablando de la justificación del cristiano. Dice que han lavado sus ropas en la sangre de Jesucristo. Amén. Han reconocido al Señor, han aceptado al Señor y han vivido conforme la palabra para Dios. Amén. Por eso Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurado, 3 veces feliz son aquellos que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Nadie entra al cielo sino por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Bendito sea el Señor. Pues si queremos entrar al cielo, necesitamos aceptar a Cristo, necesitamos caminar conforme a la palabra de Dios, necesitamos vivir para Dios, si no nos vamos a quedar.
Alabanza al Señor. El versículo 15 dice: mas los peros estarán fuera. Mira cómo la Biblia, amén, describe a los que se pierden. ¿Cómo la Biblia los llama? Los llama peros. ¿Es fuerte o no? Es muy fuerte. Mas los peros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bendito sea el Señor. Son algunos de los pecadores que quedarán fuera, porque en Revelación 21:8 ahí también se enumera algunos que no van a entrar. En el Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 22:15 allí vuelve a nombrar. Y lo que yo me quedo extraño es que menciona los que mienten, tanto en Apocalipsis 21:8 como Apocalipsis 22:15. Amén. Pues la mentira es un pecado grave, hermanos. Con la mentira podemos perder el cielo. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Pues la gente que le gusta mentir, sacar calumnia, ¿de dónde han escuchado, sentido esa inspiración para mentir? Del diablo. Amén, hermanos. Porque él miente, es padre de mentira. La mentira daña, la mentira destruye, la calumnia hace tanto daño. Amén, hermanos. Y la gente que miente, la gente que calumnia, se perderán. Y Dios le llama los peros. Amén. Porque han tenido la oportunidad de servir al Señor, han tenido la oportunidad de escuchar la palabra, han tenido la oportunidad de aceptar a Cristo y vivir para Él, pero no lo han aceptado. Han pensado que tendrán tiempo, no, después, y lo posponen el servir a Dios, posponen el aceptar a Cristo, y llegará el día o de nuestra muerte o del rapto de la iglesia. Amén. Porque Cristo viene. El versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Igual que Apocalipsis capítulo 1, alabanza al Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Había un ángel, amén, especial en el servicio de Jesús. Dice su ángel, amén. Y en el 22 dice allí: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Alabanza al Señor. Amén. No sabemos cuál ángel será. Bendito sea el Señor. Sabemos que Satanás era un querubín protector en el cielo. Era un querubín poderoso, fuerte, bonito. Alabanza a Jesús para siempre. Amén. Pues hay ángeles fuertes que están protegiendo al cielo, que están allí delante del Señor. Y Jesús mandó su ángel para comunicar ¿a quién? A la iglesia. Amén. Lo comunicó a Juan, y Juan a la iglesia. Aquí dice: mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pues el libro de Apocalipsis es para la iglesia. Amén. No es para los mundanos. Ellos no lo creen.
es para los hijos de Dios. Dios comparte lo que va a acontecer para nosotros orar, para nosotros buscar a Dios, para nosotros, amén, animarnos más aún para buscar a Dios y ganar las almas, amén. Yo soy la raíz, el linaje de David. Dios ha prometido a David que siempre habrá uno sobre ese trono de Israel, amén. Dice, habrá uno que reinará para siempre, y Dios refirió, las profecías se refieren a Jesucristo, que va a reinar en la nueva Jerusalén. Glorificado sea el Señor. En el versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Alabanza al Señor. ¿De qué espíritu está hablando aquí? Espíritu Dios, Espíritu Santo. Y la esposa, la iglesia. Amén. El Espíritu Santo anhela levantar la iglesia ya, de salir de este mundo. Amén. Hay cosas que suceden que hacen el Espíritu Santo triste. Nosotros muchas veces ofendemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Él no nos abandona inmediatamente, porque la Biblia dice que lo hacemos triste. En Efesios 4, si no me equivoco, versículo 30, Efesios 4:30 dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, alabanza a Jesús para siempre. Pues lo hacemos triste. El Espíritu Santo anhela ya, amén, levantar la iglesia. Pero dice allí también la esposa. El Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Amén, hermanos. Eso quiere decir que la iglesia desea que Cristo venga ya. Eso quiere decir que los cristianos desean que Cristo venga ya. ¿Cuándo desean para que el rapto sea ahora? ¿Está seguro? Quiero escuchar a los jóvenes. Jóvenes, ¿ustedes desean que Cristo regrese ahora? Este joven un poquito más viejo también dice amén. Amén. No todos los jóvenes dijeron amén, porque tal vez van a pensar, si Cristo viene ahora, no puedo hacer ciertas cosas. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué uno piensa así? Porque piensa que las cosas de este mundo habrá más placer que estar en el cielo con Dios. ¿Y por qué cree eso? Porque no tiene fe. Amén. Si tenemos fe, el cielo se hace real para nosotros. Si tenemos fe, podemos ver al cielo como la Biblia lo describe. Un otro mundo bonito, precioso, que está brillando de luz. Amén, con calles de oro. Es imposible para uno creer, calles de oro, ¿de dónde sacarán tanto dinero? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y no pueden ver el cielo. El que no dice, ven Jesús, ven ahora. No, ahora tengo un buen trabajo y Cristo viene ahora. Quiero terminar mi casa primero. Es porque no tiene fe. No cree en la palabra. El que cree en la palabra desea que Cristo venga ahora. Ahora mismo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Yo amo a mis hijos, pero deseo que Cristo venga ahora. Y sé que no voy a estar con tristeza ya, porque la Biblia dice, de una manera u otra, Dios va a quitar nuestra tristeza. Amén. Va a secar nuestras lágrimas, que no vamos a llorar más allá arriba. Amén, hermanos. No quiero quedarme para nada. No hay nada en este mundo que motiva a quedarme acá, sino para hacer la obra de Dios. No hay nada que me interesa, no sé de usted. Nada. Nada que me motiva. Nada que me, el holandés dice, nada que me, ¿cómo? A la atención para quedarse acá. Alabanza al Señor. Y dice aquí, y el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, Cristo, ven ya.
sácanos de esta tierra, que cada día se va de mal en peor. Amén. Pero hasta el día que Él no venga, tenemos que estar clamando, orando a Dios para que derrame de su gloria, de su poder, para hacer la obra de Dios. Porque hay dos cosas. Dice, cuando el Hijo del Hombre viene a la tierra, encontrará fe en la tierra. Pero en otro lado dice también que viene a buscar una iglesia, amén, sin mancha, sin arruga. Y nuestra mancha y arrugas espirituales se quitan con la presencia de Dios. Pues viene a buscar una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que habrá un momento en el cual estamos viviendo de un deterioro espiritual, pero que al último momento, antes de las trompetas sonar, amén, vendrá otra vez un avivamiento para así la última campaña, la última cosecha antes de ir al cielo. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Dios nos ofrece. Por eso no hay ninguna excusa ante el Señor. Nadie tiene un argumento para no entrar. Amén. No podemos decir, pero Dios no tenía dinero, porque no cuesta nada. Es gratis. Alabanza al Señor. Dios nos lo presenta, nos lo ofrece, nos lo dice de diferentes maneras. Y a veces queremos escuchar, Dios quita todo lo que tenemos. Nos mete en una esquina sin salida para nosotros reflejar. Y aún así hay algunos que no vuelven en sí, que no reconocen, siguen en su camino. Dios habló a Balaam. Dios le dijo: no es mi voluntad, no puedes maldecir al pueblo de Dios. Pero el rey le ofreció dinero. Él quiso ir a un otro monte para maldecir al pueblo de Dios. Dios se presentó a Balaam y le dijo: no vayas. ¿O no? Pero de toda forma él persistió en la presencia de Dios para ir, y fue a preguntar a Dios otra vez para ir con el rey. Alabanza al Señor, para siempre, persistiendo en no servir a Dios, en no buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Amén. Y ahí casi un ángel le mata porque no quería obedecer a Dios, pero aún así persiste para ir tras del dinero que el rey le estaba ofreciendo. Bonito sea el Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Pero aquí dice: el que tiene sed, ven. Amén. Uno necesita tener sed para reconocer al Señor, para venir al Señor. Usted necesita reconocer que tiene sed en su alma, que necesita un Salvador. Amén, hermanos. Uno necesita sentir ese deseo, ese privilegio de querer tener contacto con Dios, que creó los cielos y la tierra. Amén. El que tiene sed, ven. El que tiene deseo de servir a Dios. El versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y aquí vamos a terminar en esta noche. Aquí vemos la importancia de conocer la palabra de Dios. Amén. Hay muchas iglesias que ya no ponen atención al estudio de la palabra de Dios. Aquí la palabra dice: los que conscientemente añadan o quitan de la palabra. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dice que recibirán maldición sobre sus vidas. Hay gente que conscientemente, amén, mal usan la palabra de Dios,
para sus propios beneficios. Bendito sea el Señor. Y tal vez prospera aquí en la tierra, pero tendrán su castigo eterno, hermanos. En Romanos 10, pero hay aquellos, hermanos, que no conocen la palabra bien. Por eso es importante estudiar la palabra. Amén. Porque el no conocer la palabra no es una justificación para entrar al cielo. Uno se pierde si no conoce la palabra. En Romanos 10, mire lo que dice aquí en Romanos 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Está hablando aquí al pueblo judío que quería servir a Dios, que eran el pueblo de Dios y tienen celo, querían hacer muchas cosas para Dios, pero no conforme ciencia, no conforme conocimiento de la Biblia. Usted puede tener el deseo grande, pero es decir, yo amo a Dios, pero no cumple con su palabra, usted se pierde, hermanos. Hay que conocer la palabra, hay que conocer lo que Dios dice. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando, no la conocen, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Alabanza al Señor. Es muy importante entender la palabra de Dios, de comprender la palabra de Dios. Amén. Porque esta palabra nos lleva a la vida eterna. Por eso es muy importante de acudir a la escuela dominical, donde tomamos más tiempo para explicar la palabra de Dios. Amén. Hay una parte, creo que es en Oseas, donde la palabra dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no conocen la palabra de Dios. Hermano, usted sabe cuánta gente, buenos cristianos, amén, que se han desviado por revelaciones que han tenido y no someter esas revelaciones a la palabra de Dios, que hoy día están en el mundo, se han perdido. ¿Y cuántas veces se ha enseñado cómo hay que ubicar las revelaciones? Dios da revelaciones, Dios da visiones, pero ninguna revelación está por encima de la palabra de Dios. Amén. Lo dice también en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 14. Alabanza al Señor. 1 Corintios capítulo 14. Amén. Versículo 27. 1 Corintios 14, versículo 27. ¿Mis hermanos lo tienen? Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea este por dos, o a los más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás que juzguen. Amén. Toda profecía hay que juzgarlo, hay que examinarlo, hay que ver si la profecía cuadra con la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez, amén, que estamos orando en una casa, alabanza al Señor, y una hermana comenzó a profetizar, y yo dije: vamos a analizar la profecía. Y de repente él dijo: Jeremías tanto. Y yo fui a ver, y Jeremías, creo que no sé qué es 30, no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. Amén. Y yo, volviendo a la Biblia para juzgar esa profecía, para ayudar a esa persona, quitó la Biblia de mi mano, pero era un espíritu que se apoderó de esa hermana. Después, este fin de semana, recibió su liberación. Amén, hermanos. Hay que juzgar. Había otra vez una profecía, y la iglesia estaba llena. La iglesia estaba más chiquita, no aquí, en otro lugar, no voy a decir la isla.
Amén. Y la iglesia estaba llena, entonces no se podía ver quién esté y quién no esté. Y la persona estaba profetizando. Y vamos a decir, hermana Aida está en la iglesia sentada, y la persona está profetizando y dice: hermana Aida, ¿dónde está hermana Aida? Hermana Aida está aquí. Si Dios está hablando, Dios sabe quién está y quién no esté. Amén, ¿o no? Yo dije al pastor: juzga la profecía, córtalo en pedacitos y júzgalo. Y comenzó así, y la persona dijo: ¿dónde está hermana Aida? Dios sabe, Dios está en todo lugar. Amén, bendito sea el Señor para siempre. Así se juzgó la profecía, se descartó y se oró por la persona. Amén. Amén, hermanos. El que tiene una visión o una profecía y no quiere que le juzguen es orgullo. Orgullo no viene de Dios. Yo he visto tanta gente desviarse, familias perderse, alabanza al Señor, por seguir visiones y no la palabra de Dios. Por encima de todo, por encima de mi palabra, cualquier mensaje que yo pueda dar tiene que cuadrar con la palabra de Dios. No importa que hable lenguas media hora y después predico, si no es conforme a la palabra, hay que descartarlo. La Biblia dice: examinadlo todo y retened ¿qué? Lo bueno. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Y aquí también Dios advierte para no añadir a la palabra y tampoco quitar de la palabra. Es muy importante. Esta palabra salva. Esta palabra es el camino. Esta palabra transforma. Bendito sea el Señor. Por eso usted ve en las iglesias donde no hay palabra de Dios, donde no se predica la palabra, no hay cambio. La gente sigue igual. No hay transformación. Amén. En nuestra iglesia, cuando predicamos la verdad y la gente se transforma, dicen que es el pastor. No es el pastor, es la palabra. La palabra es Cristo. ¿O no, hermanos? En Juan capítulo 1, bendito sea el Señor. En Juan capítulo 1, Cristo vive. Cristo reina. Dice en el principio 1:1, en el principio era el verbo. ¿Ya? En el principio era la palabra, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Amén. La palabra es Dios, y esta palabra se hizo hombre, Jesucristo. Entonces, ¿cómo usted toma Cristo el momento que se predica la verdad tal como es? Es la palabra viva de Dios, y eso transforma. Amén, hermanos. Esa palabra, cuando llega en el corazón, hace algo ahí. Amén, hace algo ahí. Una vez yo recuerdo, amén, que yo llegué a la obra de santidad porque yo nací en una iglesia libre, y uno viene con sus cosas, ¿o no, hermanos? Y un joven me dio una palabra. Yo ni siquiera me di cuenta de que no hacían eso en la iglesia o no vestían eso en la iglesia. Un joven me dio esa palabra. Amén. Alabanza al Señor. Un joven de 12 años. Yo tenía ya 26, 27 años. Estamos de rodillas y me dice: y mundano que eres tú, usted. Amén. No voy a decir qué me dijo. Uno viene con alabanza al Señor. Entonces levanté la cabeza para observar a los hermanos, para ver cómo se visten, si no tenían eso, alabanza al Señor. Pero desde que pronunció esa palabra, amén, esa palabra quedó aquí y me sentí intranquilo, alabanza al Señor, y quité lo que tenía. Dije: es su palabra que él habló, pero eso quedó allí. Cuando la palabra de Dios sale como es, hay efecto. Amén. Uno dice gloria a Dios, o uno se enoja. Uno dice que el pastor sabe mi vida. No es la palabra, es Dios, es vida. Amén. Que se mete en uno y transforma y cambia. ¿Qué levantó a Lázaro? Palabra. Lázaro, ven fuera. Una palabra que pronunció. La palabra de Cristo tiene vida. ¿Cómo Dios creó todo? Con su palabra.
pronunciando palabra. Ahí había vegetación, había animales. Lo único que no creó con su palabra, con sus propias manos, es el ser humano. Amén. Lo demás Dios creó pronunciando alabanza al Señor. Por eso hay que estudiar la palabra para predicarlo como debe ser, tal como es. Bendito sea el Señor. Y versículo 20 dice en el Apocalipsis 22: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Otra vez Dios lo repite: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo viene ya. Amén, hermanos. No hay nada que tiene que cumplir. Ya todo se cumplió. Él viene ya. Y nosotros tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Señor. Amén, hermanos. Y Él ha capacitado a su iglesia para vivir en victoria, para estar en victoria. Amén, hermanos. No hay nada que nosotros no podemos hacer. No hay demonio que nosotros no podemos echar fuera, hermanos. No lo hay. No hay nadie que no pueda recibir liberación. Si una persona no recibe liberación, porque está haciendo cosas para mantener a los demonios dentro. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Porque los demonios tienen que obedecer. Alabanza al Señor. Pues no hay argumento, no hay motivo para uno quedarse endemoniado o con demonios. Pero si Dios le liberta y usted vuelve a hacer lo mismo, los demonios vuelven a entrar. La Biblia dice: salen y van por ahí, no encuentran descanso y regresan, dicen, a su casa. Amén. Pero dicen, los demonios a veces son más sabios que los cristianos. Dicen: me sacaron de allí, entonces tengo que buscar amigos. Busca 7 más. Si había 7, ¿vienen cuánto? 49. Si había 100, ¿cuánto? 700. El endemoniado de Gadara, ¿cuánto tenía? Legiones, más de 2000. ¿Puede usted imaginar más de 2000 demonios vivir en una persona? Alabanza al Señor. Pero cuando Cristo llegó, dijo: fuera. Amén. Y duró toda la tarde orando. Y Juan contando: demonios 20, 21, 23, demonios de come uñas, fuera. Bueno, hay iglesias que hacen eso, hermanos. El diablo los mantiene ocupados y el pastor: demonios de come uñas, demonios de aquí. Y el hombre así: no, está jugando con usted, sal fuera. Una vez estamos orando para una persona para ser libertado y el demonio decía: no sabes mi nombre. Eso no me importa, sal fuera. Amén. Y otra es porque una vez en la Biblia, donde Jesús le preguntó: ¿cómo es tu nombre? Y generalizan eso, y a todos los demonios van a preguntar su nombre. ¿Cómo te llamas, demonio? Alabanza al Señor. No, tiene que salir fuera. No hay demonio que pueda resistir al Hijo de Dios. Amén. Tenemos autoridad. Amén. Y ellos vienen como ríos, pero no te pueden hacer nada. Enfréntalos con autoridad. Ordénalos que salgan fuera. En el nombre de Jesús. Y a veces uno les da y persisten, están allí y quedan. Uno reprende y quedan allí y cierran tu cielo. Usted siente como tu oración no sube, pero que hay un demonio allí y usted no pelea. Alabanza al Señor. Pastor, yo vengo de una familia que no levantamos la voz. Hay que levantar la voz. ¿O no? Hasta los hijos a veces para obedecer tienen que decirle: ahora cállate. ¿O no? Ven acá, siéntate. Con los hijos. Los demonios no es igual, pero hay que darles órdenes con autoridad. ¿O no? Demonio fuera, sal demonio. No se va. Te pido que te vayas. No se va. Hay que ordenarlo que se vaya, que salga, y tiene que salir. Bendito sea el Señor.
Por eso, si alguien no se quiere arrepentir, no quiere reconocer a Dios, yo no pierdo mi tiempo orar por esa persona por liberación, porque estoy peleando con los demonios para él, pero él mismo no quiere que quedan dentro. Si uno no se quiere arrepentir y convertir, no venga para que yo ponga la mano para sacar demonios. Amén. Si te agradan esos demonios, quiere un demonio, es alabanza al Señor. Pero si quieres ser libre, acepta a Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder para romper toda cadena, y no hay demonio que pueda resistir. Tiene que obedecer, tiene que salir. Dios nos ha dado todo para vivir en victoria, porque viene a buscar una iglesia sin manchas, sin arruga, sin cosas semejantes. A su nombre la gloria. Él hace fuerza, Él enfrenta, Él cierra los aires como esta noche, pero está vencido en el nombre de Jesús. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Usted tiene que vivir una vida de victoria, dar paso de fe, enfrentar al diablo y no obedecer lo que él está haciendo, él está diciendo. Amén, hermanos. Cristo viene ya. Hay que prepararnos, hay que convertir, arrepentir y convertir de nuestro camino, y Dios nos ayuda. Podemos estar de pie en esta noche. Vamos a dar Dios gracias por su palabra. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias en esta noche. Mandamos saludos para Colombia, para Holanda, para Costa Rica y para Bonaire. Alabanza al Señor. Dele gracias en esta noche. Dele gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Jesús viene ya. Jesús viene ya. Alabanza al Señor. Oh, alabanza a Jesús. Y nos ha capacitado, nos ha dado todo. Tienes todo lo que necesitas, hermano, hermana, para vivir una vida de victoria. Oh, alabanza a Jesús. A su nombre sea la gloria. 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 Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Oh, el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven, 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 ven ya, Jesús. Ven, estamos listos para ir contigo, Jehová de gloria, Señor. Ojalá sea ahora, en este momento, que son las trompetas para nosotros subir contigo, Padre. Oh, Jehová, en el nombre de Jesús, Dios mío. Pero cada día que si no vienes, Padre Santo, capacítanos más, llénanos más, Dios mío. Llena tu presencia, oh Dios mío, Jehová. Mira que hemos intensificado la oración, porque queremos ver tu gloria. El enemigo se ha levantado y se levantará, pero en el nombre de Jesús, Dios mío, usted levantará bandera de victoria. En el nombre de Jesús, Dios mío, Él viene con nosotros con la espada y jabalina y tantas cosas, pero venimos contra Él en el nombre de Jesús, y tiene que retroceder, tiene que soltar en el nombre de Cristo. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo queremos ver tu gloria, Padre. Estamos implorando tu misericordia. Estamos rogándote, Dios mío, Señor, para tu unción que descienda sobre nuestras vidas. Bautice con el Espíritu Santo, Dios mío, Jehová. Abre nuestros ojos espirituales para batallar, para pelear. No tenemos miedo, Jehová. Queremos estar en la brecha. Oh, alabanza al Señor. Ya basta, Rebesa y Kibaisaya. Y Rabaisueka, Bebebaisaya. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Adora a tu Dios en esta noche. Dios es todopoderoso. Es más poderoso que el diablo y sus demonios. Él es todopoderoso. Alabanza a Jesús, aleluya. Hay cristianos que no creen en el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay que dicen que yo he hecho pacto con el diablo. Yo he hecho pacto con Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aleluya. A su nombre la gloria. Toma tu victoria en esta noche. Toma tu victoria en esta noche. Ordena tu liberación. Ordena tu victoria. Ordena que las puertas se abren. Aleluya.
Y Rabacababa y Sui Rebeca y Sekima. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Padre, gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey, te adoramos, Jehová, en esta noche. Declaro tu paz sobre tu iglesia. En esta noche declaro tu gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús, cada mente queda libre, cada alma queda libre en esta noche. Recibe unción en esta noche, aire celeste queda libre, Rebeca y Suacababa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rechaza todo miedo, hermano. Rechaza todo miedo, rechaza todo miedo. Muchas veces el diablo me ha amenazado. Me ha dicho, no me reprendes. Si me reprendes, te doy ataque de corazón. Pues te reprendo en esta noche. En el nombre de Jesús. Y Rabai Suacababa Isaya. Sácalo de tu casa. Sácalo de tu trabajo. Rebeshuei Samaquia. Sácalo de tus finanzas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Suelta ahora en el nombre de Cristo. Suelta, suelta. Toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Dios, y a su nombre. Amén, mi hermana Pocinta, alabanza al Señor. Nos agradece Dios inmensamente por su palabra. Amén. Amanhã nós tem noite de película, Den Curá.